sé si cayó de los éxitos en este día de la gestión. Gracias. Por favor, no cierren el Inca. Es lo primero que se me ocurre. La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción. Sí. Nos están afanando la ficción. Está en la rosada la ficción. Sí, una reunión con Caputo Santiago más constructiva que las anteriores, en las cuales él también aceptó, porque Javier Milei le había cedido casi el manejo absoluto del gobierno a Santiago Caputo. Él también aceptó este tema del refuerzo del área de energía. Javier Milei le había cedido casi el manejo absoluto del gobierno. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche 24, bienvenidos a MMC. Ya vamos a hablar en un ratito de qué está sucediendo con la AFIP, la DGI, la aduana, la disolución de la AFIP que quiere instrumentar el gobierno y protestas que han sucedido hoy ahí en el edificio de la AFIP y paros intermitentes que se van a suceder a partir de mañana hasta el viernes. Está el secretario general del gremio de la ex-AFIP acá en los estudios. También vamos a contar, como veían, quién es la persona que, según Mauricio Macri, tiene todo el poder en el gobierno de Javier Milei. Dijo, casi tiene el poder absoluto del manejo del gobierno de Javier Milei. No es funcionario. Esto según Mauricio Macri. Pero hoy parte del equipo económico, diría casi todo el equipo económico, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, están en Washington con sus funcionarios porque está la cumbre anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Washington. Y ahí el gobierno quiere iniciar negociaciones para ver si hay un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Hace minutos el presidente Javier Milei dijo, si me dan la plata, lo abro hoy. Se refería al cepo y claramente, si bien no especificó, hoy no está la plata, no están los dólares. El Banco Central tiene menos 6.000 millones de dólares de reservas netas. El Fondo Monetario pone condiciones que el gobierno no está dispuesto a aceptar para entregar dinero fresco. Y todo indica, por declaraciones que ha hecho el propio ministro de Economía desde Washington, que no hay fecha para el levantamiento del cepo al dólar. ¿Y por qué mientras no esté la plata, en los términos de Milei, mientras no aparezcan los dólares del Fondo Monetario o de un financista internacional que ponga dólares para reforzar las reservas del Banco Central, el gobierno no va a hacer
lo que viene reclamando el Fondo Monetario. ¿Qué reclama el Fondo Monetario? ¿Y cómo sabemos que lo reclama? Porque lo puso en sus informes desde marzo. Desde marzo el Fondo Monetario decía que el tipo de cambio oficial se había apreciado abruptamente. En ese momento calculaban que tenía una apreciación de alrededor del 20%. Y que había que acelerar el levantamiento de los controles cambiarios, los controles de capitales, el cepo. Básicamente el fondo decía que había una fecha, fines de junio, para levantar lo que se llama el dólar blend, es decir, que el 20% de todas las exportaciones no se liquidan en el mercado oficial, sino que van al contado con liquidación al dólar financiero. Son 1.500 millones de dólares por mes que ingresan al dólar financiero y eso permite, por ejemplo, que ese dólar hoy esté por debajo de los 1.200 pesos. Ahora, el fondo viene planteando que la Argentina tiene que ir a una unificación cambiaria, levantamiento del cepo y a un tipo de cambio flotante. Lo ha dicho en sus informes, como tienen, por ejemplo, Perú y Uruguay. Y que en esas condiciones la Argentina se tiene que animar a flotar y a devaluar su moneda si hay más demanda que oferta en el mercado cambiario. Y eso podría significar que el dólar oficial, que hoy está por debajo de los 1.000 pesos del dólar oficial mayorista, pueda subir 20%, 30%. ¿Por qué el gobierno en estas condiciones no lo va a hacer y viene ratificando la política oficial? Porque el objetivo primordial es que siga hacia abajo la inflación, que la inflación perfore el 3%, el 2,5%, tal vez el 2% para abajo. Y eso, obviamente, sería muy arriesgado en este contexto. Si en algún momento el gobierno dice voy a unificar el tipo de cambio y eso significa un salto, aunque sea del 20% del dólar oficial, eso claramente significaría una inflación más alta y podría detonar una dinámica política que quiebre las expectativas que quiere generar el gobierno respecto a que la inflación va a ser permanentemente descendente y que va a ser muy pero muy baja el año que viene. El fondo publicó hoy una publicación que se llama el World Economic Outlook, que es el panorama económico mundial, que se publica siempre cuando se inician las jornadas de la cumbre anual del Fondo Monetario, en el cual están una previsión de inflación para la Argentina del 45% para 2025. Punta a punta, una previsión de 45% para 2025. Esa previsión de inflación para el año que viene es una previsión de inflación que el propio fondo reconoció que no está actualizada, que es algo que hizo en junio y que no lo actualizó con las últimas bajas de la inflación. Recordemos que el gobierno en el presupuesto 2025 puso que la inflación el año que viene iba a ser del 18%, sensiblemente más bajo. El fondo también dice que este año la economía va a caer 3,8%, va a crecer 5% el año que viene. Esta economía va a subir 2 puntos el desempleo este año, va a bajar medio punto el año que viene. Esas son las previsiones del fondo. Pero insisto, el gobierno, mientras no aparezca la plata, mientras el fondo no muestre que hay predisposición para soltarle un financiamiento importante a la Argentina, va a seguir con el esquema de controles de capitales y el dólar sin devaluación, es decir, el tipo de cambio oficial yendo al 2% mensual o incluso en el verano bajando a un ritmo todavía menor, justamente porque el gobierno no se quiere arriesgar a tener un contratiempo, un desvío en el curso de la desaceleración inflacionaria. Fíjense, y nos metemos de lleno con los temas del día de hoy, lo que pasó hoy, porque hoy se cumplió años el presidente de la Nación. Y hubo distintos momentos en el día, entre ellos cuando el presidente salió a saludar al balcón a un grupo de militantes de La Libertad Avanza que se habían acercado para saludarlo. Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta, se jode. ¡A laburar! ¡A laburar! ¡Yo quiero más! ¡A laburar!
Bueno, se mezclaron distintas imágenes, porque Claro. como sucede en toda democracia en ebullición, están los que consideran que Javier Milei es lo mejor del mundo que le pasó a la Argentina. De hecho, había ido un grupo, tengo entendido, Sí, de militantes de la reducido, libertad, pero de la había. Libertad Avanza con un megáfono a cantarle el feliz cumpleaños. Correcto. El presidente sale al balcón junto con Santiago Caputo Todo el gabinete. y otros funcionarios del Gabinete Nacional. Todo el gabinete. Y ahí a pocos metros estaban las clases públicas que hacían algunos docentes universitarios y algunos gremios y estudiantes por el tema universidad. Claro. A pocos metros de ahí, pues, todo ocurre, es la Claro. plaza pública, ¿no? Es la arena pública, la Plaza de Mayo. Estaba la protesta de trabajadores de la FIP por las últimas medidas por la disolución. Y el presidente estaba dentro de la Casa Rosada festejando su cumpleaños. Exactamente. Hubo una mezcla de todo porque el presidente primero, cuando ingresó a la Casa de Gobierno hoy a la mañana, fue recibido por la fanfarria de Alto Perú, de los granaderos, le tocaron el feliz cumpleaños. Un momento muy emotivo para el presidente. A ver si podemos mostrar. Se emocionó. Mostremos luego 30 segundos ese momento con la Guardia de Granaderos. Muy lindo. Bueno, esta es la... Esto daba la Esa es la explanada bienvenida. que da al ex Correo Argentino, ex Palacio Kirchner, actual Palacio de la Libertad. A ver, este era el momento. Nosotros nos sentimos distinguidos y no queremos eso sí. El mayor de los éxitos en este día de la gestión. Bueno, ahí estaba Sí. muy emocionado el presidente. Le dio un regalo de los gorros que usan los granaderos. Sí. Debe tener un nombre técnico que yo desconozco. Ahora, más allá pero del homenaje muy emocionado, ahí, del sí. cumpleaños y toda esa Sí. cuestión, contó un poquito la escena donde, Claro. por un lado estaban contándole feliz cumpleaños, por otro lado estaban dando las clases públicas, por otro lado estaban los trabajadores de la FIP, por otro lado estaban los militantes de la Libertad Avanza que querían que lo saluden en el balcón. Tuvo reunión de gabinete y a la salida de la reunión de gabinete dijo, vamos a saludar al balcón a la gente que nos respalda. Había un grupito, efectivamente con megáfono, de la Libertad Avanza, pero claro, nadie le avisó al presidente. Al presidente hay que cuidarlo el día del cumpleaños y todos los días. Hay que cuidarlo porque hay alguien le tiene que avisar, mire, presidente, en Plaza de Mayo hay una clase pública de docentes, alumnos, hoy hubo paro en las universidades, segundo día de paro en las universidades nacionales, gremios, docentes y no docentes, no conviene salir a la plaza. Nadie le dijo nada, ahí fueron todos los que estaban en la reunión de gabinete, el presidente, su hermana Karina, el jefe de gabinete, Santiago Caputo, Adorni, los ministros, las ministras, todos ahí saludando. Y claro, cuando los chicos, los alumnos y los gremialistas vieron que salían al balcón a saludar el presidente y todo su gabinete, los autores del veto para el aumento de las universidades fueron a insultar. A ver, hay toda una mezcla. Y ahí ¿no? se armó, Hay toda una mezcla. ¿no? Sí. La policía empezó a poner las vallas para que no pudieran pasar. No hubo incidentes, por suerte, no hubo incidentes, pero era contradictoria la imagen del gabinete saludando y desde abajo cantándoles, no el feliz cumpleaños precisamente. Sí, el gobierno está con varios frentes abiertos y eso genera mayor conflictividad sindical, gremial y social.
A eso se le suma un estilo que marca el hombre que tiene el poder absoluto, según dice el expresidente Mauricio Macri, que debe conocer bien las entrañas del poder del gobierno de Javier Milei. Después vamos a contar, Santiago Caputo, que juega en todos los organismos del Estado y juega en las redes sociales con un discurso muy agresivo. Más allá del discurso propio del presidente, hay una viralización hasta el infinito guiada por Santiago Caputo. Entonces se genera un clima caldeado. Sí, de hecho, porque cuando vos subís la apuesta de un lado, también del otro lado te suben la apuesta y bueno, se genera un clima caldeado. Por suerte, por ahora podemos contar todo como si fuera una gran, ¿cómo llamarlo? Una escena, y bueno, una escena medio de la Argentina de hoy, ¿no? De la democracia, de la comedia, de una especie de, claro, tragicómica, una cosa que por ahora simplemente es eso, insulta al presidente, insultan a las redes sociales, lo insultan al presidente, es todo la Argentina de la puteada, digamos, ¿no? Y por ahora, esperemos no pase ahí, la democracia puede aceptar eso, a mí me gustaría una democracia un poquito más ordenada, que haya un diálogo con argumentos de todos lados, y eso se impulsa siempre desde el poder, pero bueno, estamos así, esperemos que no pasemos a otro nivel, ¿no? Y eso hay que tener cuidado porque una cosa son las palabras, otra cosa son los hechos, pero a veces las palabras alientan a los hechos. Está el secretario general de Trabajadores de Personal Superior de la FIP, Julio Esteves, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando con la FIP? El gobierno anunció que disolvía la FIP, que creaba un nuevo organismo que se llama ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que se iban a eliminar unos 3.155 cargos jerárquicos, que iban a dar una poda fuerte de sueldos y que iba a quedar un organismo más simplificado con los dos organismos madre, ¿no? Que son la DGI, la Dirección General de Impositiva, y la aduana. ¿Qué está pasando, digamos, y por qué ustedes desde el gremio de la FIP han empezado una especie de plan de lucha? Esto es lo que veíamos hoy, una protesta dentro y fuera del organismo, y además el tema de paros intermitentes en el organismo recaudador los próximos 3 días. Bueno, lo que pasó es que el lunes nos desayunamos con un comunicado del vocero presidencial que dijo que tenía una maravillosa noticia para todos los argentinos, que era que iba a disolver la FIP, el organismo recaudador. Esa maravillosa noticia obviamente cayó como un baldazo de agua fría para todos los trabajadores de la casa. Estamos hablando de 20.000 empleados, hiperprofesionalizados, capacitados, con 2, 3 títulos universitarios, los mejores que tiene el Estado Nacional Argentino. Y la verdad que nos partimos el alma por nuestro trabajo. Somos verdaderos servidores públicos y escuchar eso fue un golpe fuerte. Pero después vino lo siguiente, que fue avisar que le cambiaban el nombre a la FIP, que pasaba a llamarse ARCA, y que los sueldos políticos, y acá quiero hacer la aclaración, no los sueldos jerárquicos, sino los 22 cargos políticos que el mismo gobierno puso el 10 de diciembre cuando asumió y que están actualmente conduciendo la repartición de manera política, no nosotros los jerárquicos, que estamos bajo convenio colectivo y tenemos el rango hasta director máximo, que es todo. Bueno, nada, que como ganaban los jerárquicos 30 millones de pesos. 32 millones de pesos la administradora y 18 los... A ver, vamos por parte, porque a ver, hay personal muy calificado en la FIP, eso nadie lo discute. Creo que, aunque parezca una mala palabra, un cuestionamiento y demás, hubo desde la década del 90 una profesionalización muy fuerte de la FIP, cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía, Carlos Taqui era secretario de Ingresos Públicos, hubo una profesionalización de la FIP. Yo me acuerdo que yo estudié en la Facultad de Ciencia Económica, algunos nos quedamos haciendo investigación o tareas con una orientación más de investigación, otros se iban ya como estudiantes de becarios a la FIP, que era todo un honor empezar una carrera no política, administrativa y de gestión, siendo o contador o administrador o economista. Exactamente. En la década del 90 con Cavallo. Sí. Los motivos, había que mejorar la recaudación, hubo programas del Fondo Monetario, del Banco Mundial y demás para invertir en esa profesionalización y demás.
Ahora, hoy hay un grupo de empleados de la AFIP que gana entre 20 y 30 millones de pesos. No hay ningún grupo de empleados de la AFIP que gane eso, salvo los funcionarios políticos que puso el gobierno. Que son 22. 22, sí, ¿Que exactamente. puso qué gobierno? Milei, el gobierno de Javier Milei. Es decir, este gobierno. Por ejemplo, la gobierno. administradora general de la AFIP, ¿cuánto gana? Florencia Mijay. 32 millones de pesos. ¿Y quién puso ese sueldo? ¿No surge de una fórmula? Las mismas autoridades políticas de la AFIP se fijan su sueldo. Es decir, ella misma se fijó ese sueldo. Sí, no tiene paritaria consigo misma. Sí. Sí. A ver, espérenme un segundito. Me están diciendo a ver qué pasa. A ver, dale. Vamos, ¿para dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Diego? Sí, ¿cómo estás, Maxi? Estamos en la Comisión de Presupuesto aquí en la Cámara de Diputados con la presencia de Daniel Scioli y bueno, llegó un momento de máxima tensión porque empezaron a los gritos, diputados se levantaron, lo fueron a increpar tanto a Scioli como a el diputado Esper, que está presidiendo esta comisión. Tuvo que ir justamente el diputado Castañeto hasta la primera llegada, hablaban de provocaciones de un lado, de otro. Bueno, se estaba viviendo una situación realmente tensa con la presencia de Daniel Scioli aquí en la Comisión de Presupuesto. Maxi. ¿Pero de qué estaban hablando, Diego? Sí, fundamentalmente Scioli está hablando de las áreas del presupuesto destinadas a su área de injerencia, es decir, deportes, turismo, ambiente. Justamente le empezaron a hacer algunas preguntas, sobre todo la diputada Vanina Bianchi de la izquierda, sobre temas demasiado específicos. La gente que estaba con Scioli comenzó a responder algunas de ellas y bueno, a partir de ahí muchos de los diputados también de Unión por la Patria, que recordemos en algún momento estaban del mismo lado que Scioli, hoy están enfrente, bueno, comenzaron a hablar de respuestas provocativas, también desde el lado del secretario del Poder Ejecutivo hablaban de preguntas también provocativas. Bueno, ahí se nos cortó una interna del peronismo dentro del gobierno de Milei. Supongo que la bancada de Unión por la Patria, lo veíamos a Castañeto, que justamente fue administrador federal, administrador de la AFIP. En la gestión anterior. Le pasan factura a Scioli que dice con fe y esperanza la libertad avanza y fue el candidato del peronismo en la elección presidencial del 2015. Claro, lo están esperando con la servilleta atada y el tenedor y el cuchillo. Entonces Scioli fue a defenderlo a Milei en la Comisión de Diputados y lo de la Unión por la Patria salieron a pasarle facturas públicas en público a Scioli. Bueno, ¿quiénes ganan entonces 20, 30 millones de pesos en la AFIP hoy? Las 22 personas de la casta política que tiene Milei en la Administración Federal. Nosotros los jerárquicos no, yo tengo, si quieren te publico mi recibo de sueldo. ¿Qué sueldo tiene usted? Yo tengo un sueldo de 4.600.000 pesos bruto, que con el 35 ganancias, descuentos y demás, quedan 2 millones y moneditas. Con casi 30 años de antigüedad. 30 años de... Sí. Ahora, el recorte que plantea el gobierno de 3.155 cargos. Sí. ¿Eso van a ser cargos políticos o cargos administrativos, jerárquicos, personal No, él superior? se refiere a los supuestos 3.000 ingresantes que dice que entraron en la era de Castañeto. La realidad es que... en la gestión anterior. De la gestión anterior, exactamente. Justo que lo vimos ahora en la televisión. Sí. La realidad es que la AFIP está sufriendo un deterioro de la planta porque recordemos que antes era la vieja Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. Y en el 83, cuando esos organismos pasaron a ser manejados por civiles, antes había militares, bueno, obviamente toda esa gente ahora se está jubilando, ya tiene 40 años de servicio, 40, 41 años, con lo cual estamos perdiendo 1.000, 1.500 agentes por año en jubilaciones. Por eso me llama la atención que una repartición que tiene 5.000, 6.000 empleados menos que hace 5 años atrás, ahora me estés avisando que me querés echar 3.000 por su afinidad política, que además no sé si la tienen. O sea, todos los que ingresaron en el gobierno anterior, como en la época de Macri, todos cumplieron con el mismo requisito, se anotaron a la página, los llamaron, si daba el perfil, se les tomó examen, hicieron psicotécnico, estuvieron contratados, hicieron, como digo yo, la colimba,
los tratamos muy mal, nosotros los jerárquicos los tratamos muy mal para ver si están fogoneados para estar dentro de la FIP, y después los que uno ve que están en condiciones pasan a planta permanente, que es lo que pasó. Esteves, perdón, más allá de estos casos... Haceme la pregunta y la dejamos picando para después los oficios. ¿No hay designaciones políticas en la FIP? ¿No hubo históricamente designaciones políticas en la FIP? Más allá de estos 22 casos jerárquicos de supersueldos. Ahora me lo contesta. Bueno, había quedado pendiente la pregunta, repetila, sí. Javier. En el resto del personal, no solamente en la cúpula política de la AFIP, no hubo ingresos políticos, designaciones políticas. Ingresos políticos, a ver, que quede bien claro, el personal que está bajo convenio colectivo es del grupo 1 a 26 en el caso de AFIP, en el caso de aduana tienen otra escala, pero la realidad es que los únicos que son ingresados por la ventana, por decirlo así, creo que así respondo a tu pregunta. Sí, que no pasan el requerimiento. El tamiz. Bueno, los únicos que son ingresados así por decreto son esas 22 personas que no forman parte de los que estamos bajo convenio. ¿Esa misma estructura política se repitió en otros gobiernos o es solo de este gobierno? No, la FIP tiene esa estructura desde que fue creada como tal. O sea, tiene una pequeña fracción que son las autoridades políticas y la planta de personal que llegó a ser 27.000 agentes y estamos en 20.000. ¿Y en gestiones anteriores la parte política tenía estos mismos sueldos que tienen ahora? Nosotros... Claro, es una buena pregunta. Mira, estoy recordando que Castañito, que recién lo vimos en la tele, estaba creo que hace 8 meses. Sí, hace 8 meses creo que estaban 12 millones de pesos su sueldo. No, está bien, pero ese sueldo ajustado por inflación ha habido 150% de inflación desde diciembre, ese sueldo da los 30 millones pero me encantaría, pesos. Maxi, disculpa, me encantaría que... De Misraki. Yo también lo que tuviera... Sí, la titular de la FIP podría haber dicho, yo este sueldo no lo reconozco. Gana 10 veces más que el presidente. No sé, bueno, un poco menos, pero gana más que el presidente. La realidad es que gana mucho más que un ministro y, digamos, este año, para que lo sepa la gente, en la FIP no hubo ni paritarias y encima nos bajaron el porcentaje de apropiación sobre el sueldo que se llama fondo de jerarquización o fondo de estímulo, que es del 0,65, era del 0,68, o sea, es un pequeño porcentaje. Hay otro punto que es este tema de un fondo adicional que se distribuye entre los empleados, creo que jerárquicos o... Todos los empleados de la FIP. Esto viene también de no sé si era Cavallo con De la Rúa o de la década del 90, cuando no había inflación y se buscaba mejorar la fiscalización, como no podías recaudar con inflación, que la FIP se cruza los brazos y espera que entre el IVA, el 21% de todo el aumento de precios, estaba este fondo de estímulo. Esto ha disparado mucho los sueldos, digamos, con la disparada de la inflación, 200 y pico el año pasado, picos de 300% interanual. En valores reales estamos siempre debajo de la inflación. El fondo estímulo hoy representa el 70% del sueldo. 70% del sueldo. O sea, yo cuando te dije lo que gano, el 70% es... no, es con el fondo. Es con el fondo, no. Ellos lo ganan en todo concepto. Usted gana 4.600.000 en todo concepto. En bruto. Bruto. Después sacale 35 ganancias, aporte, contribuciones, obra social, aportes sindicales. Cuando te quieras dar cuenta, 2 millones y pico te quedan. Son 3 millones en mano, más o menos. No, menos. Menos de eso. Sí, pero el 70% de eso es el fondo de estímulo. No, los 4.600.000 es la totalidad entre sueldo y fondo de estímulo. Claro, pero la mayor parte el fondo de estímulo. Es el fondo de estímulo. Es el fondo de estímulo. ¿El gobierno plantea sacar el fondo de estímulo? No, lo que planteo es que justamente a las autoridades superiores, por eso acá viene la confusión, después en el comunicado oficial se entendió más que pusieron autoridades, no pusieron grandes autoridades, pero algo así, como autoridades mayores o algo así. La realidad es que se referían a que ellos no iban a cobrar parte de ese fondo. Porque estos 22 funcionarios políticos. Estos 2 funcionarios políticos. ¿Cuál es el problema principal en este momento para ustedes? Este recorte, a ver, ¿cuál es el reclamo que están haciendo? Venimos mal, venimos con un año sin paritarias, que nos bajaron el fondo de estímulo, ustedes me dicen, ¿para qué está? Justamente para que el trabajador no esté sentado todo el día en su silla esperando que pasen las 8 horas, para que salga y recaude, punto. En todos los países civilizados, hablamos de los países del primer mundo, el fisco siempre se le da todo.
siempre tiene buenos sueldos, siempre tiene herramientas. La AFIP está obsoleta en informática, en sistemas, en máquinas. Estamos llevando las notebooks de casa a la repartición. O sea, en una era que vivimos en las comunicaciones, que tenemos que estar fiscalizando las nubes con las criptos, y lo estamos viendo en estas estafas maravillosas que se llevan cientos de miles de millones de pesos. Dólares también, así que nada, arrancamos mal por los sueldos, pero ahora con este anuncio, que fue muy... a ver, el vocero... De los 3.100 empleados que se van a poner en disponibilidad. Exactamente, eso no se puede tolerar. Arranquemos que la Constitución Nacional no la derogaron hasta donde sé, y el 14 bis sigue vigente. Los empleados públicos gozamos de estabilidad. Entonces, si querés aplicar cualquier norma que viole eso, nos vamos a ver en la justicia, pero antes vas a ver las medidas de acción legal y las medidas gremiales. Le hago la última pregunta. ¿Hay entre los empleados de AFIP, no sé si en otras reparticiones públicas, alguna prioridad para hijos, parientes? Lo digo a partir de un proyecto de ley que presentó... Un diputado nacional planteó que hay cargos Alejandro Bonjoviani, que es un diputado nacional del PRO. Que hay cargos que se heredan. Un trabajador que fallece, un hombre o una mujer, los hijos pueden decidir si toman ese cargo. Nosotros tenemos previsto dentro del convenio colectivo que para el caso del fallecimiento de un agente, para el sostén de la familia, si tiene a la esposa o el esposo o algún hijo en edad de trabajar y condiciones para poder ingresar a la AFIP, se le dé la oportunidad de ingresar. ¿Eso es solo para la AFIP? No, hay varios convenios colectivos. Pero perdón, ¿eso es con preeminencia con otro candidato? Porque la verdad que es algo muy llamativo, digamos, por eso no existe en ningún lugar, digamos, lamentablemente. La realidad digamos es que el cargo tenga una prioridad sobre el familiar, digamos, ¿no? No, en realidad, a ver, primero que estamos hablando de, por supuesto, no va a pasar a tener, si el agente ingresa, del agente que falleció no va a pasar a tener el cargo del agente que falleció, no lo hereda. Lo único que se le puede dar en todo caso es la posibilidad de que se lo entreviste y si dan las condiciones ingrese de abajo como cualquiera, en lo más abajo posible. Solo en el caso de fallecimiento. Solo en el caso de fallecimiento de un agente activo, sí, no un retirado. Esteves, gracias. No, por favor, a ustedes. Muy amable por haber venido. Descubrí un nuevo concepto en SUV móvil en Diputados. Diego, ¿qué está pasando? Sí, Maxi, dos temas aquí en Diputados que lo que veíamos recién. Daniel Scioli, presente en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Bueno, hubo algunas chicanas, algunos tumultos. Se dio un mini escándalo en el seno de la comisión. Luego todo volvió a la tranquilidad, más allá de ese momento un tanto atípico con la presencia de Daniel Scioli, que en la Comisión de Presupuesto está explicando los alcances que tiene su área de turismo, deporte, ambiente en relación al presupuesto. Otro tema, el tema de la UCR. Hoy se reunió el bloque de la UCR y se especulaba que podía haber ruptura en el día de hoy. Bueno, finalmente no hubo ruptura, pero por ahora a lo que se accedió es a tratar de seguir dialogando para ver si se puede llegar a un acuerdo, pero a esta reunión no asistió ninguno de los diputados del bloque que se identifica más con Manes, con Lustó. Ellos están insistiendo en que deben ser expulsados del bloque aquellos que votaron junto con el gobierno, y esos que votaron junto con el gobierno dice, si no les gusta lo que votamos, bueno, que se vayan los otros. Así que con ese tire y afloje está la UCR, pero insistimos, hoy se reunieron, pero no se tomó ninguna decisión. Bien, Diego, ahí nos quedamos con la imagen en este momento ahí en la comisión, ahí estamos viendo la imagen a pantalla partida. Contá qué pasa con los diputados radicales, Javier. Sí, están disconformes con el voto radical en apoyo al veto presidencial, tanto con las jubilaciones como con la ley de financiamiento universitario, y entonces hubo un planteo de un grupo de diputados cercanos a Lustó, a la presidencia del radicalismo, identificados con Facundo Manes, diciendo hay que expulsar, hay que sacar del bloque a estos diputados violetas, como se les llama, a estos diputados libertarios, radicales libertarios. Bueno, Rodrigo de Lardedo, jefe de la bancada, no está de acuerdo con expulsarlos, por eso se sigue dilatando la decisión y amenazan el sector de Manes a abrirse el radicalismo e irse con Pichetto. Por eso pusimos la foto de Pichetto. Irse al bloque de Pichetto, no a armar un bloque aparte
en el radicalismo, sino irse a la coalición federal de Miguel Ángel Pichetto. Está todo con puntos suspensivos. Bueno, vamos a ir una tanda. Cuando volvamos vamos a contar. Tengo un último momento. ¿Quién es? Para después de la tanda, un último momento sobre mirá. la interna del Partido Justicialista. Bueno, y sobre todo, ¿quién es el funcionario o el contratado que, según Mauricio Macri, voy a citar textual del expresidente Mauricio Macri, Milei le cedió casi el manejo absoluto del gobierno? ¿Quién es esa persona? Y sigue la novela Milei y Cristina. Los posteos de Twitter se nota que tienen tiempo y se entretienen. Sí. Entre Milei y Cristina van y vienen. No pasa nada, Maxi. Está todo bien. Ignoran a todos los demás. No hay ningún problema. Ignoran a todos los demás, claro, incluida la realidad. Tanda y volvemos. El expresidente Mauricio Macri en una entrevista en Córdoba. Se nota que en Córdoba se siente de local y se suelta. Había dicho que Milei tiene una psicología muy especial. Y ahora, fíjense lo que dijo respecto al funcionario o al contratado, la persona a la cual, según Macri, Milei le delegó el poder casi total para manejar la gestión del gobierno. ¿Es cierto eso que cuando se juntaron con Caputo, Santiago, hablaron de esto y acordaron la incorporación de gente del PRO al gobierno o no es cierto? Sí, tuve una reunión con Caputo, Santiago, más constructiva que las anteriores, en las cuales él también aceptó, porque Javier Milei le ha cedido casi el manejo absoluto del gobierno a Santiago Caputo. Él también aceptó este tema del refuerzo del área de energía. Javier Milei le ha cedido casi el manejo absoluto del gobierno. Bueno, Macri no da puntada sin hilo, ¿no? Ya decíamos Dice, ayer, porque... ¿lo ayuda o lo quiere enterrar? No se entiende a veces porque esta en contradicción Argentina, de cuando Macri. alguien dice el Poder Ejecutivo es unipersonal en la Argentina, no está en la Constitución. Una sola persona, Milei. Dijo, le ha cedido casi el manejo absoluto del gobierno a Santiago Caputo. ¿Quién es Santiago Caputo? Santiago Caputo es consultor clase 2 de la Secretaría General de la Presidencia. Pasa una factura mensual. Mirá que lo teníamos al amigo de la FIP. No como monotributista no, autónomo debe ser. Sí, habría que ver. Habría que ver. Debe ser autónomo. Debe ser autónomo. Cripto, supongo, sí. No gana tanto. Pero no es funcionario, es como no un es contratado. Funcionario, no tiene firma. No. Creo que ganaba 3 millones y algo en bruto. ¿Y por qué dice Macri que tiene casi el manejo absoluto del gobierno? Porque es la realidad. ¿Qué significa eso? Porque Santiago Caputo ya no incide solo en la comunicación o en la política de inteligencia, en la nueva CIDE, donde designó a un amigo. Designa funcionarios en organismos, en otros organismos públicos. Está, por ejemplo, detrás de la idea de la reformulación de la AFIP. La idea es de Santiago Caputo. Está en la designación del nuevo directorio de Aerolíneas Argentinas, del nuevo directorio de NARSA, del nuevo directorio de lo que va a pasar en Camesa. Está detrás de los cambios en la Secretaría de Energía. Se le adjudican también haber impulsado la salida de Rodríguez Chirilo, con el que no tenía una buena relación. Es decir, juega en toda la cancha, como dice. Juega en toda Macri. la cancha. Bueno, y por eso Macri también dice, me fue mejor, o en esta última reunión, me fue mejor que las veces anteriores. ¿Por qué? ¿De qué se quejaba Macri? Lo decía directamente, Santiago Caputo me boludea. Me dice que sí y después no hace nada de lo que acordamos, de lo que decimos. Es como una especie de jefe de gabinete informal. Yo te diría que es mucho más que jefe de gabinete. Porque, de hecho, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, no se mete en designaciones en empresas del Estado. No se mete en cuestiones más allá del diálogo de la rosca política con gobernadores. Ahí también se mete Santiago Caputo. Mirá vos. Vamos a hablar ahora del cruce y el segundo round del cruce Milei-Cristina, Cristina-Milei. Pero, ¿qué pasó en la justicia con Calcaterra, el primo del expresidente Mauricio Macri? Hoy la Cámara Nacional Electoral sacó un fallo en el que concluyó que Calcaterra no hizo ningún aporte de campaña al kirchnerismo en la elección presidencial de 2015. ¿Y esto por qué resultaría importante? Porque Calcaterra es uno de los imputados y enviado a juicio oral y público en la causa de los cuadernos de la corrupción
Y hace unos meses hubo un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que dijo que en realidad si Calcaterra cometió un delito no fue haber pagado sobornos, sino que fue haber hecho aportes de campaña en negro para la campaña electoral. Y que por eso no tenía que ser investigado por la justicia penal, sino tenía que ser investigado como un delito electoral que por supuesto tiene una pena mucho menor. Bueno, hoy la Cámara Electoral dijo, hace 9 años que investigamos y auditamos la campaña 2015 de lo que era en su momento el Frente para la Victoria. Bueno, no hay ningún registro de que Calcaterra haya hecho aportes, la investigación no dio nada, nunca acá nadie se presentó. Por lo tanto, la Cámara Electoral dice, de eso acá no hay nada. Hay que ver cómo repercute esto en la causa penal. Ahora, entre paréntesis, ¿por qué hablamos de Calcaterra en la justicia electoral? Porque hoy, en definitiva, la Cámara habla de este fallo en una resolución en la que desaprueba la rendición de gastos de esa campaña electoral del Frente para la Victoria, porque dice que hay muchos gastos que no pudieron justificarse. Atención, información de último minuto. Finalmente va a haber una interna en el Partido Justicialista. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo que no ocurre esto? No, históricamente. ¿Desde el año 87? Sí. ¿Menem no, Cafiero? Pero esa fue sí, electoral. pero Esa fue, claro, la interna por la candidatura presidencial. Para presidir el PJ es inédita. Mirá. Es inédita. ¿Qué pasó? Cristina Fernández de Kirchner pidió hace minutos formalmente que se habilite la lista de Ricardo Quintela. ¿Por qué? Porque estaba floja de papeles. Había avales que no eran claros, insuficientes, había avales que eran de supuestamente firmas que no existían. ¿Qué significa esto? Esto significa que va a haber interna, que va a haber elección el 17 de noviembre. Ya creo que fue Jorge Yoma, que pertenece a la lista de Quintela, uno de los apoderados, uno de los representantes, había ya pedido que tal vez había que postergar la elección porque... ¿No es un sparring Quintela para Cristina? Para mí juega en otra liga, pero hay que ver... Por eso te pregunto, o detrás de Quintela se está armando, además de Kicillof, otros gobernadores. Claro, ese es el tema. Quintela solo pareciera que no le da, ¿no? Pero Kicillof, otros gobernadores que no quieren mucho a Cristina, tal vez... El mensaje es que Cristina acepta la interna y dice, no, bueno, es más, voy a competir el 17 de noviembre no solo con acepta, el gobernador sino que de La Rioja. Impulsa, como diciendo, ahora no me vengas a pedir la postergación de la interna. Ahora vamos a tener la interna porque te quiero pasar por arriba. A vos y a todos los que están detrás tuyo. Den o no den la cara. Y Cristina se pone nuevamente en el centro de la escena de la oposición enfrentando a Javier Milei, ¿no? Un juego de espejos. Tuvo su segundo round en el día de hoy. Exactamente. Vienen, ¿no? Posteos, videos, aclaraciones. Bueno, hoy otra vez, ¿viste? Ayer veíamos el posteo de Cristina Fernández de Kirchner tuteándolo. Bueno, hoy hace el mismo sistema. Le habla a Milei, tuteándolo y planteándole que no acepta las disculpas, que son falsas las disculpas. A vos te digo, Milei, acabo de leer tu largo posteo de anoche. Todo, lo que llama la atención es que es un tono muy coloquial el de los dos, ¿no? Muy coloquial de ida y vuelta. Sí, como de confianza. Exactamente. Sí, es más, si podemos ver el final, lo despide recordándole el cumpleaños a Javier Milei, el día de hoy. No lo felicita, no lo felicita. Le dice que termines bien el día, Milei. Sé que hoy es tu cumpleaños 54, que termines bien el día, Cristina Milei. lo chicanea fundamentalmente e insiste con eso, metiendo ahí un dedo en la llaga, diciendo, mirá, gestionás mal y le tuviste que entregar al gobierno a Macri para que te ayude a gestionar. Totalmente. Es un poco la facturas. síntesis. Sí. No sos Milei. Es Macri detrás de Milei. Totalmente. Cosa que hay que probarlo, digamos, porque la verdad que lo que estamos viendo con Santiago Caputo y más, Macri tampoco está muy contento, digamos, que lo dejen afuera, ¿no? Claro, pero para la estrategia política de Cristina es importante meterlo a Macri. Es como decirle a Milei, no sos vos solo, sos vos y Macri, con todo el peso que eso tiene para un sector de la sociedad que sigue siendo muy reticente sobre el expresidente Mauricio Macri. Bien, colegas, gracias. Nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos mañana, como siempre, 20 horas. Chau, pasen bien.